Mateo, Marcos, Lucas y Juan, los evangelios. Empezamos primero viendo la relación entre Mateo, Marcos y Lucas. Estos evangelios son llamados sinópticos. La palabra sinóptico proviene de raíces griegas sin, que significa junto, y opsis, ver, es decir, que se pueden ver juntos, como en esta armonía. Usted puede ver que Mateo, Marcos y Lucas van señalando, describiendo los mismos milagros, mientras que Juan no. Los de Juan no los describen ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, pero Mateo, Marcos y Lucas en general van describiendo los mismos elementos. Veamos un relato comparativo, donde parece que se copian, porque son las mismas palabras. Mateo 8, Marcos 1 y Lucas 5. Viene un leproso, lo llaman leproso. Lucas es el único que cambia a hombre lleno de lepra, porque era médico. Dice la misma expresión los tres: Señor, si quieres puedes limpiarme. La expresión, si quieres puedes limpiarme, Señor. Jesús hizo lo mismo, extendió su mano. Solamente Marcos le agrega que fue por misericordia. Lo toca. ¿Y qué le dice? Quiero, sé limpio. La consecuencia fue inmediata, al instante, la misma expresión en los tres, al instante fue sano. Y luego la última recomendación de Jesús: mira, no lo digas a nadie, muéstrate al sacerdote. Es como si cada uno fuese una copia del otro, ¿sí? Y a eso es el problema sinóptico, la estadística. Viendo los versículos, sacando estadísticas, encontramos lo siguiente: que Marcos, Lucas y Mateo comparten una gran cantidad de texto, pero de Marcos es casi un 80%, que está en Lucas y en Mateo, y que de Mateo ese 80% representa el 45% para Mateo y el 41% para Lucas, que es común en los tres. Fíjense que Marcos solamente tiene un 3%, que es solamente de él, y Marcos y Lucas, para Lucas es un 1%, para Marcos es como un 3%, pero de Mateo y Marcos comparten. Para Marcos sería un 18% y para Mateo un 10%. Solo de Mateo hay un 20%, que son parábolas, incidentes y milagros, que solo aparecen en Mateo, no aparecen en más ninguna otra parte. Solo en Lucas hay un 35%. Ahora, Mateo y Lucas comparten 200 versículos. Eso es casi un 25% para cada uno de ellos. ¿Cuál es la explicación a esto? Bueno, comenzamos con la vida y la enseñanza de Jesús. Cuando Él muere y resucita, hay una tradición oral, las predicaciones de los apóstoles. Quizás de ahí hubo alguien que escribió eso, y eso da origen al Evangelio de Marcos y a lo que llaman la fuente Q, de una palabra alemana que significa fuente. Y de ahí se derivan tanto Lucas como Mateo, y Juan viene de las colecciones escritas. ¿Cuál es esa tradición oral? La podemos ver en Hechos 2 y en 1 Corintios 15. Se le llama querigma, es decir, la proclamación inicial. Dice Hechos 2: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas y prodigios, ¿verdad? A este entregado por el determinado y anticipado conocimiento de Dios, conforme a las Escrituras, prendisteis y matasteis por manos inicuas, crucificándole, al cual Dios levantó, resucitó, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pablo continúa, por decirlo de algún modo, en Corintios 15, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, que apareció a Cefas, a 12, a los 500, a Jacobo y por último a él. Era esa proclamación inicial, y quizás otras predicaciones que hubo al principio, ¿verdad? Entonces, esto derivó quizás en colecciones escritas, no las tenemos, y de esas colecciones escritas la famosa fuente Q, y de esa fuente Q se nutrieron tanto Lucas como Mateo, por eso hay tanta coincidencia entre ellos. Y esto entonces es lo que explica estos sinópticos. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, Evangelio del Mesías Rey. Veamos su ficha técnica. ¿Por qué va de primero? Bueno, porque es el vínculo lógico entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, por las profecías que señala, por el ambiente judío al cual va dirigido,
Esa era la conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo, es Mateo. Por eso va de primero. ¿Quién lo escribió? Mateo, el apóstol, el evangelista. Entre los años 50 y 70, posiblemente lo escribió en Antioquía de Siria. ¿Cuál es el propósito de este evangelio? Recalca la identidad y la enseñanza de Jesús. Cita el Antiguo Testamento más de 60 veces, o sea, por eso la relación. Y presenta a Jesús como el hijo del rey David, el rey de los judíos, que cumple las profecías mesiánicas. ¿Qué características tiene adicionalmente? Que es el evangelio de la realeza. Identifica a Jesús como el descendiente de Judá. Los reyes del oriente preguntaron por el rey de los judíos que había nacido. Menciona 38 veces la expresión reino de los cielos o reino de Dios. Tiene una atención especial hacia los gentiles. Menciona a Ruth y a Rahab, dos mujeres gentiles en la genealogía. Menciona a los reyes del oriente. Y hace este registro de las palabras de advertencia de Jesús de que el reino se les quitaría a los judíos y se le daría a personas que produjeran fruto. Estos son gentiles. Menciona además, es el único que lo menciona, la palabra iglesia 3 veces. Contiene 9 incidentes, 10 parábolas y 3 milagros que no se encuentran en los otros evangelios. El contenido gira en torno a un bosquejo doble, por una parte con los acontecimientos y otra parte con las enseñanzas. Viéndolo en relación con las enseñanzas, hay 2 periodos. El periodo de aceptación pública y popularidad, del 4 al 16, y el periodo de pérdida de esa aceptación y de rechazo público, del 16 al 27, al último capítulo. Cada una de esas divisiones se introduce con las palabras desde entonces comenzó Jesús a. Entonces ahí está lo que marca la división, esa expresión. Muy bien, este ha sido el Evangelio de Mateo, el Evangelio del Mesías Rey. Vamos a Marcos, el Evangelio del Siervo de Dios. El autor, todo el mundo está de acuerdo en que fue Juan Marcos, el joven que acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, de acuerdo a Hechos 12:12, que posiblemente fue sobrino de Bernabé y que se había asociado al final de su vida con Pedro. Por eso este evangelio también se le dice el de Pedro. El propósito es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, pero con énfasis en su vida de servicio. Apela a la mentalidad romana, una mentalidad de aspecto práctico. Por eso no hay genealogía, para que un siervo no tiene genealogía. Marcos incluye más milagros en la mitad del espacio de lo que hace Lucas en el doble. Se enfoca en que Jesús cumplió con celo y dedicación su misión como siervo, siempre atendiendo las necesidades de las personas, de las multitudes que venían hacia él. Característica: un estilo fresco, vivo. Describe acontecimientos como si estuviesen ocurriendo, como si fuese un reportero en vivo y en directo. Utiliza un tiempo gramatical del griego llamado presente histórico. Veo, caminas, él habla. El estilo de Marcos le agrega mucho realismo y mucho dramatismo y utiliza frases que dan detalles descriptivos muy vívidos. Los detalles que solamente le interesan a los romanos. Por ejemplo, en Marcos 15:21, Simón de Cirene lleva la cruz, pero dice que era padre de Alejandro y Rufo. ¿Qué tiene eso que ver? Bueno, pues que Rufo es mencionado por Pablo en su carta a los romanos. Marcos usa un término del latín, la lengua de los romanos, para explicar una palabra griega. En Marcos 15:16, donde dice pretorio, palabra latina, se usa para explicar el palacio. Entonces esto muestra que Marcos tenía en su mente a los romanos cuando él estaba escribiendo esta carta. El contenido es que nos muestra Marcos a Jesús como un siervo de Dios, obediente, fiel y dispuesto. Luego, si nosotros somos fieles y obedientes a nuestro servicio a Dios, también recibiremos honra. Muy bien, continuamos con el Evangelio de Lucas, el Evangelio del Salvador. El autor, todos están de acuerdo en que es Lucas, un gentil bien educado, posiblemente nativo de Antioquía, y que su Evangelio es la primera parte de su historia de 2 volúmenes que está en el Nuevo Testamento. El propósito de Lucas es describir los aspectos humanos, históricos y teológicos de la vida de Jesús. Lucas se interesa en demostrar la humanidad de Cristo. Lucas busca recalcar la naturaleza histórica de la vida de Cristo. Por eso hizo un estudio cuidadoso de todos los datos importantes. Y todos estos detalles hacen posible
relacionar la vida de Jesús con un cierto periodo de la historia política de la región. Características. Él presta atención al papel que jugaron personas como mujeres, niños y los pobres. Utiliza palabras y detalles que muestran que estaba familiarizado con la profesión médica. Ya saben, recuerden que Pablo habla de Lucas como el médico amado. Lucas es el más literario, contiene hermosos poemas, cánticos. Lucas revela el interés en la importancia mundial del mensaje de Cristo, mientras que Mateo iba hacia los judíos, Lucas va hacia todo el mundo y en la obra del Espíritu Santo. Y también narra historias y parábolas que tratan específicamente de pobreza y riqueza que no aparecen en ninguna otra evangelio. Pero algo muy único en Lucas es su perspectiva médica. El Evangelio de Lucas tiene suficiente evidencia para creer que fue escrito por un médico, porque en su relato se demuestra más interés en los enfermos que en otros evangelios. Se dan más detalles. Comparemos Marcos 1:40 con el pasaje paralelo de Lucas 5:12. En Marcos dice que vino a él un leproso. En Lucas dice lleno de lepra. La diferencia es importante. Tengamos en cuenta que la lepra en la Biblia abarca lo que hoy se conoce como la lepra o enfermedad de Hansen y también lo que hoy se conoce como urticaria. Es decir, podría ser algo que cubriese toda la piel o algo tan sencillo como una picazón por alguna reacción alérgica. Todo eso era lepra. Cuando el evangelista Lucas dice que cubría todo, que estaba lleno de lepra, nos podemos imaginar una persona llena de llagas y ronchas por todos lados. Mientras que cuando se dice que era leproso, podría ser que simplemente tuviese unas llagas en un brazo o en una mano, qué sé yo. En Marcos 3:1 dice que había un hombre que tenía seca una mano, pero Lucas dice que era la mano derecha. Es más específico. Observen, por ejemplo, este otro pasaje, Marcos 14, se dice que hirió al siervo cortándole la oreja, mientras que en Lucas dice que le cortó la oreja derecha. Y agrega que Jesús le sanó tocando su oreja. Aquí Marcos dice que la suegra de Simón tenía fiebre, pero Lucas agrega que tenía gran fiebre. En estas comparaciones hemos visto cómo Lucas agregó detalles que para la época eran de interés para un médico. Lucas hace más referencias al Espíritu Santo que los demás sinópticos. Demuestra cómo el Espíritu Santo participa en cada aspecto de la vida de Cristo y observa cómo también el Espíritu Santo participa en la vida de otras personas, puntualmente, durante el ministerio de Cristo. Continuamos en el Evangelio de Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. El autor fue Juan, el apóstol. Pues Juan, junto con Pedro y Santiago, formaban ese cuadro íntimo de los más allegados a Jesucristo. Juan lo escribió probablemente por el año 90, quizás más allá, es de los últimos libros del Nuevo Testamento. El propósito se puede ver en Juan 21:25. Estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengamos vida eterna. Entonces, Juan tiene una meta: ayudar a la gente a creer que Jesús es el Hijo de Dios. Él hace un énfasis en obras, palabras, en señales y discursos. Las relaciona, muestra cómo la gente reacciona ante eso. Pero él relaciona estas 7 señales, estos 7 milagros, es para mostrar que Jesús, como Hijo de Dios, es Dios. Él está apuntando a que Jesús es Dios. Características únicas de Juan. Primero, el contraste con los sinópticos. Mientras los sinópticos se concentran en Galilea, Juan se concentra en el ministerio de Jesús en Judea. Aparte de los 2 milagros que están en Juan capítulo 6, todos los demás son únicos de Juan. Ese es un contraste. Una segunda característica distintiva de Juan es su vocabulario. Juan usa las siguientes palabras con más frecuencia que los demás evangelistas: habitar, quedar o permanecer, creer, fiesta, judío, luz, vivir, vida, amor, verdad, verdadero y testimonio. Esto tiene importancia y significado en particular para expresar el pensamiento teológico que quiere decirnos Juan a través de este evangelio.
Finalmente, hay un punto de vista distintivo de la vida de Cristo que presenta Juan. Todos los evangelios presentaron a Cristo como el Hijo de Dios, pero Juan declara en su vocabulario que Jesús es Dios. Es muy diferente, que siempre ha existido. Juan 1.1, 14, en el 8.58, en 17.5, habla de la preexistencia de Dios, de Jesucristo. Juan comienza su narración no desde el principio, sino en el principio. Para Juan, Belén y el pesebre no demarcan el origen de la existencia de Cristo, sino el tiempo cuando se hizo carne. Juan vio que Jesucristo era el verbo y la palabra. Los demás escritores no lo vieron de esa manera. Juan tiene un interés teológico en mostrar la deidad de Jesucristo, no en términos de el Hijo de Dios, sino el unigénito de Dios que se hizo carne, el verbo, la palabra de Dios. El contenido, un breve bosquejo. El Hijo de Dios es revelado, capítulo 1. Segundo, el Hijo de Dios es aclamado, capítulos 2 al 6. Tercero, el Hijo de Dios sufre oposición, capítulos 7 al 12. Y por último, el Hijo de Dios es vindicado, capítulos 12 al 21. Y ese es el resumen del contenido del Evangelio de Juan, el Evangelio del Hijo de Dios. Y este es el fin de esta clase acerca de los Evangelios Mateo, Marcos, Lucas y Juan.